Cantábamos, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Déjate alcanzar. No corras tan rápido, no te escapes de la misericordia del Señor. Déjate alcanzar, déjate abrazar por la misericordia del Señor, que sin duda sigue persiguiéndonos día a día. Día a día son nuevas tus misericordias. Amén. Gloria al Señor por eso, ¿no? Venimos este año meditando en línea con esta palabra de Filipenses. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, a vos y a mí. Y estando en la condición de hombre, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte. Haya pues en nosotros la actitud y la manera de pensar y de actuar de Cristo. Y comenzamos el domingo pasado a estudiar en la palabra lo que Jesús nos enseña sobre el Espíritu Santo, es decir, la actitud de Jesús para con el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, lo que debemos nosotros tener en cuenta acerca de esta tercera persona de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y habíamos nosotros leído la semana pasada este texto ahí en Juan 16, donde Jesús les dice a los discípulos: cuando venga el Espíritu Santo, Él los guiará a toda la verdad. Y les recordará las cosas que yo les he dicho, dice también ahí en el contexto. Y les hará saber las cosas que habrán de venir. Y hoy abrimos la reunión con un pasaje en la carta a los Hebreos, donde el autor dice: así que, hermanos, como el Espíritu Santo dice, si oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. El Espíritu Santo nos guía a ser mansos, a ser dóciles, a recibir con mansedumbre la palabra, la instrucción, la dirección del Señor, y a no ser, ¿qué cosa? Cabezones, esa sería una buena expresión en cordobés. No ser tercos, no ser porfiados, no ser testarudos, no resistir al Señor, ¿no? Habiendo hecho esto como introducción, les invito a que me acompañen. Leemos en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 16, va a aparecer ahí en la pantalla. Y fíjense fundamentalmente en la primera frase. Dice Pablo: toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánto de la Escritura? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y es útil la Escritura para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Ahora, pasamos a otro pasaje, pero nos quedamos con esta idea. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Cuando el apóstol Pedro estuvo en el monte de la transfiguración, o así se llama ese episodio, donde juntamente con Juan y Jacobo, junto a Jesús, vieron la aparición de Elías y de Moisés. ¿Se acuerdan? Y el Señor Jesucristo se transfiguró, sus vestiduras resplandecían, su rostro brillaba como el sol. Y ahí Pedro, entre un poco de miedo y un poco de desconcierto, sin entender lo que estaba pasando, dijo: Señor, qué bueno que estemos acá. ¿Querés que hagamos 3 enramadas? ¿Querés que preparemos unas carpitas y nos quedamos a pasar un retiro espiritual? ¡Qué momento! Y se escuchó esa voz gloriosa del cielo. El Padre pronunció:
Jesucristo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Escúchenlo a Él. Entonces, en esta carta, la segunda carta de Pedro, versículos 1, 16 en adelante, dice lo siguiente: después de que Pedro viene diciéndoles a sus lectores que él les había dado a conocer acerca del Señor Jesús, no siguiendo fábulas artificiosas, no siguiendo cuentos, dice así, lo leo: porque no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Acá en Argentina tenemos una expresión: cuando te dicen algo que no tiene pie ni cabeza y que suena demasiado fabuloso, esos son cuentos chinos. ¿Escuchaste alguna vez esa expresión? Como diciendo, eso no tiene sentido. Bueno, esto que Pedro les había contado a sus lectores no eran cuentos chinos. Dice, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. No era que a algún lado había Pedro leído sobre Jesús, no era que le habían contado, no, él lo había visto con sus propios ojos. Verso 17, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y sigue diciendo Pedro, y nosotros, o sea, los discípulos, mis compañeros y yo, oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Pero Pedro no se queda solamente con su experiencia junto a Jesús para darles testimonio de Jesús. No se queda solo con ese testimonio. Sigue diciendo, tenemos también, es decir, aparte de nuestra experiencia con Él, aparte de lo que vimos y palpamos, tenemos también la palabra profética más segura. ¿A qué se referirá Pedro con la palabra profética? Lo que habían escrito, ¿quiénes? Los profetas del Antiguo Testamento. ¿Sí? Esa era la palabra profética que tenían. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y a continuación, presten atención, Pedro les va a dar dos lineamientos para interpretar bien esa palabra profética. Porque cuántas veces, aún dentro de las iglesias que decimos ser cristianas, le podemos hacer decir a la palabra de Dios cualquier cosa. No es lo que a mí me parece, no es lo que yo interpreto, es lo que el Espíritu Santo revela de la palabra. Entonces, fíjense cuáles son estos dos lineamientos. Dice el verso 20, entendiendo primero esto, número 1, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es decir, cuando vos leas los profetas del Antiguo Testamento, no significa lo que a vos se te ocurra. Otra versión dice así, ninguna profecía de la Escritura es algo que uno pueda interpretar según el propio parecer. Para que no caigas en ese error, vení a los estudios de los domingos, de los sábados y a todo espacio donde puedas compartir la palabra con otros. No dejes de ir a la célula, porque ahí entre todos tenemos la posibilidad de leer, de pedirle al Señor que nos revele y de no derrapar, como tanta gente lamentablemente hace, que solamente lee en su casa, que está bien leer, pero cuando no nos juntamos con otros que nos ayuden a entender, podemos hacerle decir a la letra de la Biblia lo que se nos antoje.
Entonces, Pedro les dice, ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Primer lineamiento para no malinterpretar. Pero les dice más, en el verso 20, en el verso 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿Qué significa eso? Te leo ese mismo párrafo en la traducción lenguaje actual. Ningún profeta habló por su propia cuenta, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vieron que en el Antiguo Testamento muchas veces Dios se manifiesta con una indignación y un enojo porque había gente que decía, Dios me dijo. Y Dios sale a decir, yo no les dije nada. Han hablado por su propia imaginación y eso es terriblemente peligroso. Entonces, acá Pedro está diciendo, ninguna profecía de la Escritura es para que yo la interprete a mi conveniencia. Segundo, todas las profecías que hay en la Escritura han sido inspiradas por el Espíritu Santo. No fue ocurrencia de alguien. ¿Te das cuenta? Pero acá viene una pregunta, no sé si se dieron cuenta. Gracias, Tomás. En el primer pasaje que leímos, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y acá dice que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. ¿Será una contradicción? Al final, ¿la inspiró Dios o la inspiró el Espíritu Santo? ¿Quién da más? Exactamente. ¿Se acuerdan cuando leíamos en la semana pasada en Juan 16? Jesús dice que el Espíritu Santo nos iba a dar a conocer la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que les hará saber todas las cosas que oyere. ¿De quién? Del Padre. Hay una perfecta armonía entre lo que dice el Espíritu Santo, quien inspiró a las distintas personas que escribieron la palabra, y lo que Dios dice en su palabra, y lo que es la palabra de Jesús, que es el verbo, es la palabra, el cumplimiento de la palabra. ¿Te das cuenta? Ahora, seguimos avanzando. Juan 16:13. Entonces, si por ahí te preguntan o te quieren enredar con las palabras y decir, pero fíjate, en un texto dice que le inspiró Dios, en otro texto dice que le inspiró el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesucristo. Fíjate, Juan 16:13. Cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es verdad y los guiará para que siempre vivan en la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que oiga de Dios el Padre y les enseñará lo que está por suceder. Pasamos a un episodio nuevo. ¿Se acuerdan? Después de que Jesús murió y resucitó, los discípulos habían quedado totalmente consternados, derrotados, confundidos. No recordaban o no podían creer las cosas que tantas veces Jesús les había dicho, preparándolos. Y de pronto, ahí en el Evangelio de Lucas 24, encontramos el relato donde Jesús como quien no quiere la cosa, se suma al caminar de dos discípulos que iban hacia la ciudad de Emaús. E iban hablando, como recordando las cosas que habían vivido, y Jesús haciéndose el desentendido. ¿De qué cosas están hablando? ¿De quién hablan? Y entonces ellos, con nostalgia y con un sentido de derrota, le cuentan sobre Jesús de Nazaret. ¿Acaso sos el único forastero que no has escuchado las cosas que han pasado en este lugar? ¿Qué cosa? Y ahí le cuentan ellos, ¿no?
Pero como te digo, como diciendo al final no se cumplió esto. Y fíjate, cuando Jesús, después de escucharlos con mucha paciencia, interviene, Lucas 24, 25, dice así: entonces Jesús les dijo: qué faltos de comprensión son ustedes, y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿Quiénes habían dicho? ¿Qué profetas? Los del Antiguo Testamento. ¿Sabías que los profetas hablaban de Jesús? Y Jesús les reprocha: ¿por qué les cuesta tanto creer lo que estaba escrito de mí? Verso 26. Fíjate, lo hace como una pregunta. ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? ¿Cuántas veces le dijo Jesús a los discípulos, o por lo menos cuántas veces está registrado en los evangelios, que Jesús les avisó, les advirtió a los discípulos que Él iba a tener que padecer mucho a manos de los principales sacerdotes, de los escribas, que lo iban a torturar, que lo iban a golpear y lo iban a terminar matando? 3, 4 veces por lo menos. Por eso acá Jesús les pregunta: ¿acaso no tenía que sufrir? ¿Acaso no les dije que el Mesías iba a tener que padecer estas cosas antes de ser glorificado? ¿No se acuerdan? Y fíjate lo que sigue diciendo, verso 27. Luego de esta reprimenda o de esta llamada de atención, no los desechó. No les dijo: estoy harto de ustedes, váyanse, no entienden nada, ya me cansé de decirles las cosas, ¿no? Evidentemente Jesús estaba disgustado, pero fíjate, luego se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de Él, comenzando por los libros de Moisés. ¿Cuáles son los libros de Moisés? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. ¿Sabías que ahí habla de Jesús? Jesús se puso a explicarles a estos dos de nuevo todos los pasajes de la Escritura que hablaban de Él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Ya vamos a encontrar la conexión en todo esto. Ese mismo día, después de que ocurrió la vuelta a Emaús, Jesús vuelve a Jerusalén y se aparece a los discípulos que se pellizcaban y estaban tratando de animarse a creer que realmente había resucitado, y Él les tiene que decir, pedir un pedazo de pan, comer algo para que cayeran en cuenta de que no era un espíritu lo que estaban viendo, era Él mismo, y les muestra las manos y todo eso, ¿no? Entonces a los discípulos les dice así, Lucas 24, el mismo capítulo, versículo 44. Lo que me ha pasado, muchachos, es aquello que les anuncié cuando estaba todavía con ustedes, que había de cumplirse todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los libros de los profetas y en los salmos. Fíjate la paciencia, la ternura y la insistencia de Jesús para volver a decirles todas estas cosas. ¿Vieron que a nosotros por ahí se nos acaba la paciencia? Ya te expliqué. ¿Cuántas veces querés que te diga lo mismo? Me tenés harto. Si Jesús hiciera eso con nosotros, pero Él, más allá de que les muestra el disgusto, porque ellos, ¿hasta cuándo? ¿Por qué son tan lerdos para creer? Fíjense que no les dice, ¿por qué no entienden? ¿Por qué son tan lerdos para creer? Lo sabían, lo habían leído, lo habían memorizado seguramente, sabían las citas de estos pasajes, pero no lo podían creer. La incredulidad, ¿no?, nos lleva justamente a esto, a experimentar muchas veces tristeza. Pero Jesús les vuelve a decir, lo que dijo Moisés tiene que ver conmigo, lo que profetizaron los profetas tiene que ver
conmigo, hablan de mí, lo que dicen los salmos. Entonces, de esa manera los vuelve a alentar. Y pasamos a otro pasaje más, después hacemos la conexión. Cuando la iglesia en Jerusalén estaba prosperando y mucha gente se sumaba y creía y se añadían a la iglesia los que iban siendo salvos, también había mucho revuelo y había mucha oposición. Y de pronto un grupo de religiosos, viendo las obras que Dios hacía por medio de Esteban, por cierto, un hombre lleno del Espíritu Santo, así se lo describe, un hombre lleno de fe, de buen testimonio, poderoso en las palabras, un grupo de gente se disgustó y empezó a buscar testigos falsos que hablaran en contra de Esteban. Este hombre está diciendo barbaridades, está hablando del templo que se va a destruir, está hablando en contra de nuestra nación. Y buscaron personas maliciosas para que hablaran en contra de él, de modo que lo juzgaran. Pero los principales sacerdotes le dieron a Esteban la posibilidad de que él se defendiera. Y cuando Esteban hace su defensa y hace un relato tremendamente exhaustivo y claro de la historia del pueblo de Israel, que vale la pena estudiarlo, pero llega a este punto. Esteban en un momento les dice a todos los que estaban escuchando, Hechos 7, 51 y 52. Duros de cerviz, cabezas duras, orgullosos significa eso. La cerviz es la nuca. Cuando alguien tiene la cerviz dura, no puede ¿qué? No puede doblar la cabeza. Anda erguido así, orgulloso. Pero no tiene que ver con un problema físico, tiene que ver con un problema de actitud espiritual. Ojo con ser duros de cerviz, ojo con ser orgullosos. Y fíjate lo que reconoció Esteban, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Eso significa porfiados, incrédulos. Y aparece esta expresión en la que quiero centrarme. Ustedes resisten siempre, ¿a quién? ¿A quién? Ahí está, léanlo. Ustedes resisten siempre al Espíritu Santo. Fíjate esta palabra, resistir. Eso, ¿sabes qué significa? Oponerse, levantarse en contra de el Espíritu Santo. Pero avanzamos un poquito más. Ustedes resisten siempre al Espíritu Santo como sus padres, así también ustedes. Y hace una pregunta, ¿a cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Los persiguieron a todos. Está hablando de las generaciones anteriores, en la época de Moisés y de los demás líderes del pueblo de Israel. Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien ustedes ahora han sido entregadores y matadores. Quiero que pongas atención a esto porque es fundamental para nuestra actitud frente al Espíritu Santo, porque es la misma Escritura, la misma Biblia que usa esta expresión, resistir al Espíritu Santo, para describir la actitud de personas que rechazaron la Escritura porque rechazaron lo anunciado por los profetas que, inspirados por el Espíritu Santo, hablaron. Va de nuevo. La Biblia permite que esta expresión, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo, es la expresión con la que se describe la actitud de personas que rechazaron la Escritura porque rechazaron a los profetas que hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, eso tiene que ayudarnos a temblar en santidad, hermanos queridos. Eso tiene que despertarnos, porque no es una cosa sencilla esto de resistir al Espíritu Santo.
Acordate, decíamos la semana pasada, Jesús dijo, cuando venga el Espíritu Santo, Él los guiará a toda la verdad. Y decíamos, guiar no es llevar por la fuerza, no es agarrar de los pelos a alguien y tironearlo. Guiar es ir delante y nosotros tenemos que dejarnos guiar. Es decir, tenemos que tener una actitud dócil. Si el Espíritu Santo dice que te calles, callarse. Si el Espíritu Santo te está ordenando perdonar a alguien, no lo resistas. Si el Espíritu Santo te está llevando, te está guiando a servir al Señor en algún área y te está inquietando y pensás y soñás y te despertás, yo tendría que ocuparme en esto, yo tendría que responder a este llamado del Señor, no resistas al Espíritu Santo. Pero me parece fundamental esto, resistir al Espíritu significa resistir a la palabra que fue inspirada por los profetas que hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Necesitamos ser dóciles ante la palabra. Necesitamos dejarnos moldear, dejarnos ablandar. Cuando las cosas se ponen en remojo, de pronto se ponen blanditas. ¿Qué hacemos con el poroto y el maíz antes de meterlo al locro? Para que me entiendan. ¿Y cuánto tiempo? 2 minutos. De un día para otro. Necesitamos exponernos a la palabra y dejar que la palabra nos vaya tiernizando el corazón. ¿Para qué? Para que no seamos tercos, para que no resistamos lo que la palabra nos dice, para que nos dejemos guiar, para que seamos mansos, para que recibamos con mansedumbre la palabra implantada. Mirá, quiero comentarte algunos ejemplos que aparecen en la Biblia de gente que resistió, y algunos de una manera férrea, tenaz y permanente. Por excelencia, el ejemplo tremendo, el faraón egipcio. No solamente vino Moisés de parte de Dios a hablarle para decirle, deja ir a mi pueblo para que me adore. ¿Y quién es tu Dios? Y hasta ahí no lo conocía, evidentemente, por eso preguntaba. Pero empezaron las señales, empezaron los milagros, y él se creía muy poderoso y que sus dioses también lo respaldaban. Por eso llamó a sus hechiceros, que las primeras señales que hizo Moisés, sus hechiceros también las copiaron. Porque, por cierto, Satanás copia todo lo que hace el Señor para engañar. Pero empezaron a venir las plagas. Y fíjate hasta dónde llegó la testarudez, hasta dónde llegó la actitud rebelde, orgullosa de Faraón. Tuvo que ver morir a su propio hijo, aparte de ver destruida su nación, sus tierras, su gente, su ganado, sus cosechas. Ese es un ejemplo claro de alguien que resistió al Señor, la obra del Señor. Ahora, hubo otros casos de gente que resistió hasta que tuvo que agachar la cabeza. Y qué bueno cuando pasa eso, porque en alguna medida todos somos testarudos, todos tenemos un poco de rebeldía. A ninguno nos gusta que nos lleven. Somos muchas veces, como se describe en el Salmo, creo que es el 37, no seas como el mulo o como el caballo. Hay que atarlo con una rienda y traerlo a los tirones porque si no, no quiere venir. ¿Has visto esa escena de gente que quiere traer una mula y se le planta? Es más, la mula hace y allá va él. No seamos tercos, seamos dóciles, recibamos la palabra.
Si el Señor te está alentando a servir, si el Señor te está alentando a orar más, si el Señor te está exhortando a vivir en santidad, si el Señor te está alentando y exhortando a aprovechar mejor el tiempo, a ser más honesto, a cortar con vicios o lo que sea, no seamos rebeldes. Si hoy escuchas su voz, no seamos rebeldes, no resistamos al Espíritu Santo. Un par de ejemplos que empezaron así, pero después tuvieron que aflojar. ¿Te acuerdas de Jonás? Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. El tipo se tomó el primer crucero que encontró en la dirección opuesta. ¿A dónde lo mandaba Dios? A Nínive. ¿A qué lo mandaba Dios a Nínive? A predicar. Pero él tenía un enojo encarnizado con los ninivitas porque habían sido enemigos acérrimos desde siempre con Israel. ¿Cómo que le voy a ir a predicar a mis enemigos? Cuidado con esa rebeldía, porque tiene que ver con mirar con juicio a determinadas personas. Yo no le voy a hablar, yo no le voy a pedir perdón, yo no me voy a acercar. ¿Cómo le fue a Jonás cuando se resistió a la voz de Dios? Bueno, ustedes saben la historia, se lo tragó un pez y estuvo a punto, pensaba que se iba a morir, pero al fin y al cabo agachó la cabeza, se humilló y tuvo que ir, tragarse el orgullo y tuvo que ir a predicar a Nínive. Lo mejor que le pudo haber pasado, dejar de resistir al Señor. Otro ejemplo fue Saulo. Él creía servir a Dios, pero estaba persiguiendo a la iglesia del Señor. Y cuando fue el momento del encuentro, Jesús se le aparece en el camino a Damasco, a donde iba Pablo con cartas de autorización para meter preso a todos los cristianos. Y Jesús le dice: Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dice: te es dura cosa dar patadas, dar coces contra el aguijón. En otras palabras, Pablo, te estás haciendo daño a vos mismo mientras seguís resistiéndome. Y eso nos pasa en la actualidad también. Cada vez que resistimos la voluntad de Dios, terminamos haciéndonos daño. No se unan en yugo desigual con los incrédulos. No, pero este es excepcional. Este no viene a la iglesia, pero es un hombre tierno, es un hombre dulce, trabajador, responsable. Lo único que le falta es conocer al Señor. Yo diría, con temor de Dios, no resistas. Si oís hoy la voz de Dios a través de lo que está escrito, a través de lo que te puedan decir los pastores, los líderes, tus padres o los que te aman en el Señor, no resistas la voz de Dios. No le debas nada a nadie, dice la palabra. Ojo con meternos en deudas que después tiene que andar el gobierno haciéndose el bueno para solucionar los problemas de los que han sacado crédito y están hasta acá. Están al tanto de eso, ¿no? No resistas. La palabra nos enseña que aprendamos a tener contentamiento con lo que tenemos. ¿Tenés sustento? ¿Tenés abrigo? ¿Tenés un techo donde guarecerte? ¿Tenés comida cada día sobre tu mesa? Da gracias al Señor. Sé feliz con eso. No significa que te conformes. Busca trabajo, ordená, sé mejor administrador, como nos decía recién Fernando. Pero ojo con meternos en deudas que después nos amargan la existencia. ¿Por qué? Porque cuando resistimos al Señor, eso es como dar patadas contra una punta. Vas a terminar con el pie lastimado, vas a terminar dañándote a vos mismo. Basta ya de seguir alimentando tu resentimiento, tu enojo, tu furia para con el que alguna vez te hizo algo. Basta ya, entregáselo al Señor.
Porque si vos seguís en esa actitud de resentimiento y de enojo, te constituís en juez y eso trae dolor. Eso nunca termina bien. El resentimiento tiene un costo altísimo en esta vida y en la eternidad. Porque Jesús dijo por ahí, no sé si se acuerdan, si ustedes perdonan a los demás sus ofensas, también el Señor los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan las ofensas a los demás, Dios tampoco los va a perdonar a ustedes. Por eso te digo, eso tiene consecuencias para esta vida y para la eternidad. Entonces, el Espíritu Santo vino y está entre nosotros y está en tu vida para guiarte a la verdad. Entonces, si escuchas hoy la voz de Dios, hacele caso al Espíritu, no resistas. Es que me cuesta, ¿sí? Estamos de acuerdo, a mí también me cuesta. Tengo una naturaleza igual que la tuya, igual que tenía Pablo, que tenía Pedro, que tenía Juan y todos los apóstoles. Nos cuesta. Por eso necesitamos mantenernos cerca del Señor y buscar la guía y la presencia del Espíritu Santo y exponernos a la palabra y ponernos en remojo en la palabra, porque de otra manera aflora el ego, aflora el yo, aflora el deseo de la naturaleza pecaminosa, el que quiere hacer justicia por su propia cuenta, el que quiere decir lo que está bien y lo que está mal, el que quiere hacer su propia voluntad. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo está, y yo quiero que oremos para que nos llene a cada día, nos llene a vos, a mí, en lo práctico, en lo cotidiano. Y si el Señor te da dones, bendito sea el Señor, usalos. Y si el Señor hace milagros por tu mano, bendito sea Dios, da gloria al Señor. Pero acordate, más allá de los dones o de los talentos, que haya fruto del Espíritu Santo, porque no dice la palabra que por los dones vamos a ser conocidos, sino que vamos a ser conocidos por el fruto. Entonces, podés hacer un milagro, pero si a la hora de tener que manifestar amor, de manifestar perdón, de manifestar bondad, de manifestar misericordia, te pones en duro, en difícil, o te pones en resistente, ¿de qué sirven los milagros? Es lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13. ¿Sí? Puedo tener todos los dones, todas las lenguas, todas las revelaciones, todos los milagros, pero si no tengo amor, ¿cómo están las cosas en tu casa? ¿Cómo está el trato con tu familia, con tus hijos, con tu esposo, con tus papás, con tu esposa? Porque ahí es donde se tiene que manifestar la guía del Espíritu Santo y la llenura, el fruto del Espíritu Santo. Acá podemos cantar bárbaro, pero si en la casa eso no está bajo la guía del Espíritu, ¿de qué le servirá al Señor? Ya lo he dicho un montón de veces, los que somos papás y mamás entendemos esto. ¿De qué sirve que te vengan a hacer un regalo tus hijos si entre ellos están peleados? ¿Tiene sentido el regalo? Entonces, hermanos queridos, la actitud de Cristo frente al Espíritu Santo es justamente: tengan presente que Él está con ustedes, Él está sobre ustedes, Él está en ustedes. El Espíritu Santo ya nos ha bautizado, nos ha llenado, nos habita, pero la decisión de seguirle es una decisión que tenemos que tomar cada día y en cada situación. Así que vamos a volver a pedirle, vamos a volver a orar para que nos ayude a mantenernos dóciles, tiernos, para que cuando la palabra nos sea revelada, la recibamos con mansedumbre. Amén. Vamos a pedirle al Señor una vez más
que manifieste su Espíritu Santo en nuestras vidas a través de todo lo que quiera, pero fundamentalmente en los frutos, a donde vos y yo tenemos que tomar la decisión de obedecerle. Si oyereis hoy su voz, dice el Espíritu Santo, no endurezcas tu corazón. El mismo Espíritu de Dios que inspiró toda la palabra, el mismo Espíritu Santo que inspiró a los profetas para que hablaran lo que Dios había dispuesto, es el que nos sigue hablando. No resistamos, no seamos tercos, no seamos incrédulos. Eso es peligrosísimo, trae mal a nuestra vida. Pero qué bendición cuando hay gente que obedece, como Felipe. El Espíritu le dijo, acércate a ese carro. Y ahí fue Felipe a hablar la palabra del Señor. ¿Te ves en esta semana atento, atenta a la voz del Señor? Que de pronto el Señor te diga a través de su Espíritu o de la palabra, hace esto, andate al lugar, toma esta decisión, corta con esta situación. Y que nosotros podamos obedecerle con un corazón tierno. Oramos por eso. Amén.